La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani el día 7 de febrero del 2012, cuyo título, El noble imam recuerda a los Ansar su objetivo supremo, que es guiar a toda la nación humana para lograr la complacencia de Dios en sí mismo. Cita del comentario del usuario Nur al-Iman. Hermanos míos, el propósito de la idea acerca del tema no era más que una acción de sabiduría. Es lo mismo que el tema de la poesía, que ya lleva un tiempo posteado y todos han participado en él. No vi a nadie objetar esto, y ninguno de ustedes dijo que distrae a la gente de la llamada. Yo personalmente pedí a la administración del foro que elimine el tema. Insisto en que sea eliminado, porque no quiero comentarios. Así que espero que la administración cumpla con mi petición, al igual que pido disculpas a todos porque decidí no entrar al foro y dejarlo a vosotros. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. Sura de Abraham, versículo número 12. Fin de la cita del usuario Nur al-Iman. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con el amado de mi corazón y la alegría de mis ojos, mi abuelo ancestro, el mensajero de Dios Muhammad, su pura familia y todos los partidarios de Dios en todo tiempo y lugar hasta el último día. En cuanto a después, que la paz de Dios esté con vosotros, mis amados los primeros y mejores Ansar, en la era del diálogo antes del empoderamiento. Que la paz de Dios sea con mi hermana en la religión del más misericordioso Nur al-Iman. Que Dios te bendiga, oh sierva de Dios. Y juzgo entre ti y el usuario al-Awwab con justicia y dictamino lo siguiente. En verdad, la verdad está con el Awwab, pero sin embargo no usó sabiduría ni buena exhortación al ofrecer consejos. Más bien, fue un grosero al aconsejar, y por eso no logró que usted lo aceptara. Que Dios le perdone a él, a ti, al Imam al-Mahdi y a todos los Ansar. Oh sierva de Dios Nur al-Iman, qué triste me puse cuando dijiste lo siguiente. Cita del comentario del usuario Nur al-Iman. Al igual que pido disculpas a todos porque decidí no entrar al foro y dejarlo a vosotros. Fin de la cita del usuario Nur al-Iman. Entonces el Imam al-Mahdi te responderá diciendo lo siguiente. Esta decisión no agrada a Dios, si verdaderamente adoras la complacencia de Dios. Así que tema a Dios. ¿Acaso vas a descuidar este asunto y abandonarlo debido a tu enojo con el Awwab? En Dios imploramos ayuda. ¿Quién podría ser al-Awwab y quién podría ser el Imam al-Mahdi? Por eso no tienes derecho ni te está permitido abandonar este foro bendito, por muy enojada que estés con alguno de los siervos de Dios, ya que no adoras a los siervos. Más bien, adoráis al Señor, que es el adorado. Si llegas a abandonar este foro, eso significa que has abandonado la verdadera declaración del Gran Corán. Por lo tanto, ¿dónde vas a encontrar la verdad fuera de él? De ninguna manera, lejos de eso, muy lejos. De hecho, no hay nada después de la verdad, excepto el extravío. Oh Nur al-Iman en especial, oh comunidad de los primeros y mejores Ansar en particular, cuidado, mucho cuidado con abandonar la escuela internacional del Imam al-Mahdi, debido a algún desacuerdo entre vosotros. Puesto que quien hace eso y persiste en ello, habrá retrocedido y roto su pacto, y habrá sufrido una clara pérdida. Entonces Dios hará que su pecho estuviera estrecho y apretado, retirará la tranquilidad de su corazón y le quitará el sosiego. Este asunto no tiene nada que ver con los siervos, sino que es un mandato de Dios, el Señor, a quien adoran los siervos. Y un gran mensaje a la humanidad. Así que no sean de los ignorantes, y os anuncio que la victoria de Dios es inminente,
y la gran conquista clara está a las puertas con el permiso de Dios. Ciertamente Dios cumplirá su propósito, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Oh Nur al-Imán, el asunto de este llamado es una gran noticia, y tú juraste lealtad a Dios el Señor de los mundos, al jurar lealtad a su califa representante en la tierra, de modo que no debes volver a tomar tal decisión de abandonar el folo de la verdad. Oh Al-Awwab, vuelve a tu Señor arrepentido, a pesar de tener la razón al 100%, pero tu error fue en usar la sabiduría y la buena exhortación al aconsejar a tu hermana Nur al-Iman, hasta el punto de casi desviarla de la verdad. Aunque tengas la razón, oh Al-Awwab el arrepentido, recuerda las palabras de Dios Todopoderoso. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 159. Que Dios te dé firmeza, tanto a ti como a tu hermana Nur al-Imán, así como a todos los primeros y mejores Ansar, y que Dios dé firmeza al Imam al-Mahdi junto con vosotros en la verdad clara. Y amados míos en el amor de Dios, todos los primeros y mejores Ansar, ocupaos de transmitir la declaración explicativa del Sagrado Corán, y advertir del castigo de Dios a los mundos, para seguir el libro de Dios, y adviértanles la caída del castigo de Dios sobre ellos en caso de no responder al llamado de recurrir al juicio de Dios en su libro, el noble Corán. Si no aceptan a Dios como juez entre ellos en todo aquello sobre lo que difieren, entonces denles la nueva de la caída de un castigo inminente, cuyo horror encanezará los cabellos, y cuyo terror hará subir sus corazones hasta las gargantas. Temed pues a Dios, el único, el subyugador, y seguid el libro de Dios, el gran Corán, y la verdadera sunna de su mensajero, que no va en contradicción con el libro decisivo de Dios, si de verdad sois creyentes en él. Oh comunidad de musulmanes, abandonad el pluralismo sectario dentro de la religión de Dios antes de que Dios los destruya con un castigo suyo. En verdad, yo soy para vosotros un amonestador claro de parte de él, y recordad la advertencia que Dios os dio en su libro perfecto. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 105. Oh siervos del placer supremo, los siervos más generosos de la creación de Dios, recordad el objetivo por el cual vivís, que es realizar la complacencia de Dios en sí mismo. ¿Qué objetivo tan difícil es este? Puesto que no se limita a la guía de una sola alma, sino que consiste en la guía de todos los mundos, para que así Dios vaya a estar complacido en sí mismo. Puesto que Dios no se complace con la incredulidad de sus siervos, sino que se complace con la gratitud de ellos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 7. Ya que nosotros somos una gente a quien Dios ama y por los cuales es amado, hemos sellado un pacto con el Misericordioso, que consiste en que nunca estaremos satisfechos ni complacidos hasta que Él lo esté en sí mismo, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. صدق الله العظيم.
Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 19, versículos del 85 al 87. Porque hemos tomado a la complacencia de Dios en sí mismo como un fin, y no como un medio para entrar en su paraíso. Por eso los encontraréis jurando por Dios Todopoderoso que nunca estarán satisfechos hasta que Dios su Señor, el más amado de sus corazones, lo esté en sí mismo. Y este es exactamente el pacto que sellaron con su Señor. ¡Qué gran fidelidad a Dios en la servidumbre! Por eso los creó, y por eso Dios les permitirá hablar en el día de su encuentro, y no será para interceder entre Él y sus siervos, sino para realizar la intercesión en el ser de Dios, para que su misericordia interceda por sus siervos de su castigo, ya que Él sabe lo que hay en nuestras almas. En verdad Dios tiene pleno conocimiento de sus siervos y los ve. De hecho, os juro por Dios fuera del cual no hay otros dioses. Su juramento por Dios Todopoderoso, al afirmar que nunca estarán satisfechos ni complacidos hasta que Dios, su Señor, lo esté en sí mismo, es un pacto con Dios de grandioso valor, y Él cumplirá sus juramentos hasta satisfacerlos y complacerles, con el cumplimiento de su objetivo. Por eso los creó, porque tomaron la complacencia de Dios como un objetivo a cumplir, y no como un medio para llegar a cumplir algo diferente. De hecho, juro por Dios que ninguno de los que han llegado a comprender la verdad acerca del placer grandioso se apartará de seguir al Imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yemeni. Aquellos son los que realmente apreciaron a Dios como debe ser apreciado. Juro por Dios que su Señor no puede hacerles complacer aún con otorgarles el poder sobre todo su reino, hasta que Él esté satisfecho y complacido dentro de sí mismo. Cuán grande es su posición ante su Señor. De hecho, los mismos profetas y mártires les envidiarán sanamente debido a sus grados ante Dios el día en que la gente será resucitada y congregada ante el Señor de los mundos. Pero la mayoría de la gente no lo sabe. En cuanto a aquellos que no comprendieron la verdad del placer supremo, venderán su pacto con toda facilidad y lo abandonarán por una mera razón despreciable. Por ejemplo, si Dios los pone a prueba con el hecho de que el presidente Ali Abdullah Saleh no le entregue el liderazgo al Imam al-Mahdi, entonces los encontraréis rompiendo su pacto y negando la verdad del placer grandioso, y todas las verdaderas declaraciones explicativas del Sagrado Corán, y luego dejarán a Nasser Muhammad Yemeni y su apoyo para difundir este bendito llamado. ¿Qué podría ser Ali Abdullah Saleh y su reino? Aunque no creo que eso suceda, pero en caso de que sí sucede, a pesar de no considerar eso un argumento entre yo y los mundos, a pesar de que estoy muy seguro de la visión que tuve procedente de mi Señor, pero la visión no puede utilizarse como base para establecer nuevas leyes en la religión de Dios, a menos que venga confirmada en la verdadera realidad actual. De lo contrario, seguirá siendo una visión cuya interpretación conoce Dios. Pero según lo que sé, Ali Abdullah Saleh no le debe dejar el poder antes de entregar el liderazgo al Imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yemeni. Siento como si viera cumplir un acontecimiento de Dios muy pronto, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 34, versículo 54. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad Yemeni.